Hello, I hope you stay at home taking care of you. Today we're gonna talk about of would and used to. Bien chicos, espero se encuentren muy bien. Como les dije anteriormente, el día de hoy nuestro tema es would and used to. Estas dos se pueden traducir como solía en este tema en especial. Would es bien importante que hagamos la aclaración antes de empezar. Se puede utilizar de dos formas en el inglés. La primera y la más usual con la que más nos vamos a encontrar es como un condicional. Y en este tema en específico, como lo vamos a trabajar, es con la traducción literal de solía. Bien, como les dije anteriormente, los dos en este caso se traducen como solía. Vamos a trabajar un poco más. Let's start. So, tenemos primero nuestro used to. Vamos a ver su forma afirmativa. Se utiliza de la siguiente manera. Utilizamos sujeto al comienzo de la oración, seguido de used to, verbo en infinitivo, plus complement. Good. Vamos a ver un ejemplo. I used to play Xbox. Yo solía jugar Xbox. Si se dan cuenta, está el sujeto, used to, el verbo y complemento, en este caso Xbox. Bien, esa es la forma afirmativa. La forma negativa tenemos el sujeto didn't use to, el verbo en infinitivo y complemento. Si notan, acá hay un pequeño cambio. El used ya no está utilizando la de al final. ¿Por qué motivo? Porque está en este caso acompañado del auxiliar del pasado did, pero pues en forma negativa, o sea, didn't. Bien, bien importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando estamos haciendo la negación y utilizamos el auxiliar didn't para la negación, no tenemos que poner la de, ya que en este caso él está haciendo la forma pasada. Bien, veamos un ejemplo. I didn't used to play Xbox. Yo no solía jugar Xbox. Como se dan cuenta, en este caso estamos haciendo la negación. Bien, por otro lado tenemos el would. Nuevamente vamos a ver su forma afirmativa, que es el sujeto, would, verbo en infinitivo más el complemento. I would to play Xbox. Yo solía jugar Xbox. Si se dan cuenta, está el sujeto, would, verbo en infinitivo más el complemento, nuevamente. La forma negativa es el sujeto, wouldn't, verbo más complemento. I wouldn't play Xbox. Yo no solía jugar Xbox. Se dan cuenta, en este caso las dos formas son muy parecidas, son demasiado parecidas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo voy a utilizar una y cuándo voy a utilizar la otra si ambas son tan parecidas? En este caso tenemos una forma de saberlo. Entonces, tenemos nuevamente acá los ejemplos. El I used to play Xbox, que es el primero, que se traduce como yo solía jugar Xbox, y el segundo, que es I would play Xbox, que también se traduce como yo solía jugar Xbox. Pero ¿cuál es la diferencia? Bien, ¿cuándo vamos a utilizar específicamente would y cuándo no? Tengan en cuenta que used to funciona en este caso como un comodín, se puede utilizar en cualquier momento. Si tenemos en este caso alguna duda, podemos utilizar used to, igual como se traduce, como solía. Los casos particulares cuando vamos a utilizar el would es primero, cuando ya definimos que estamos hablando del pasado, cuando ya tenemos como un antecedente de que estamos hablando en pasado. Acá un ejemplo. When I was younger, I would play Xbox. Cuando yo era joven, yo solía jugar Xbox. Si se dan cuenta, acá la primera frase ya crea un antecedente, ya está explicando que está hablando en pasado, que cuando era joven ya se tiene un antecedente. En este caso es bien importante que lo tengamos en cuenta. En ese momento se va a utilizar el would. Esa es la primera forma cuando utilizar el would.
La segunda, nunca vamos a utilizar el would. En este caso, nunca lo vamos a usar o no se puede usar cuando tenemos verbos de estado, como así, como like, love, be, feel, understand, think, have y etcétera, los que existen. ¿Cuáles son estos? Les voy a traducir. Gustar, amar, estar, sentir, entender, pensar, tener. ¿Por qué se llaman verbos de estado? Si se dan cuenta, ninguno de estos verbos requiere de algún movimiento. En ninguno de estos ustedes tienen que tener algún movimiento. Por eso se llaman verbos de estado. Cuando ustedes, por ejemplo, están pensando, no, en ese momento, ese verbo no están haciendo ningún movimiento, simplemente están pensando. Lo mismo, cuando ustedes están, digamos, teniendo o están amando, en este caso no tiene ningún movimiento, es un verbo de estado. Bien, en este caso es muy importante que lo tengan en cuenta. En esos momentos se va a utilizar en este caso used to, cuando tenemos verbos como estos, used to. Bien. Ahora, otra cosa bien importante cuando vamos a utilizar estos amigos would and used to. El primero, cuando utilizamos en este caso adverbios de frecuencia como never, often, y acá tenemos otros ejemplos, always, rarely, sometimes. En este caso recuerden que traduce como siempre, raramente, a menudo, nunca, algunas veces, también de forma muy rara. En este caso se podría traducir seldom. Estos son los adverbios de frecuencia. Cuando tenemos estos adverbios de frecuencia en una frase, según sea used to o would, se van a utilizar en un orden en específico. Entonces, cuando hablamos de used to, vamos a poner nuestro adverbio de frecuencia en medio de el sujeto y used to. Ahí va a ir nuestro adverbio de frecuencia. I never used to play Xbox. Traduce, yo nunca solía jugar Xbox. Si notan la diferencia, en este caso ya estaba diciendo que él nunca solía jugar Xbox. Ahora, cuando estamos hablando de would o cuando vamos a utilizar el would, el adverbio de frecuencia va en medio del would y del verbo. Esto traduce, yo solía a menudo jugar Xbox. Bien. Bien chicos, una vez esta explicación, espero pues les haya quedado un poco más claro el tema. Vamos a pasar a Google Classroom y ubicamos la pestaña de trabajo de clase. En la pestaña de trabajo de clase encontramos nuestro tema y vamos a ingresar al documento de fundamentos teóricos. Copian por favor los desempeños, la frase del día y la fecha en la cual estamos realizando la actividad. Encontramos aquí mismo la información escrita o la explicación escrita mejor de lo que les acabo de indicar. Tenemos un video de apoyo, los invito que si gustan lo vean para que pues profundicen más en el tema. Y una vez hecho esto vamos a pasar a nuestra actividad de clase. Nuestra actividad de clase va a ser un cuestionario en el cual pues vamos a seleccionar o a realizar lo que nos indique. En este caso la primera opción es cuál de las sentencias es o cuál de las oraciones es correcta. Tenemos que seleccionar la que es correcta. En esta tenemos que leer la descripción. ¿Qué significa esta oración? En este caso nos están diciendo qué significa esta oración. Entonces tenemos que escoger la que más se adapte al significado original. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Por favor recuerden utilizar siempre su dirección de correo electrónico que utilizan para ingresar al Google Classroom. Finalmente vamos a encontrar la tarea. La tarea es también un cuestionario, el cual pues vamos a seguir la misma línea que el anterior y vamos a seleccionar las oraciones según sea la correcta o seleccionar con cuál de estos, en este caso dice cuál de estas no va en el espacio o no puede ir en el espacio, cuál de estas no. Entonces tienen que leer muy bien de pronto en este caso las instrucciones que se dan o las descripciones que se dan acerca de esto. Bien chicos,
Espero este material les sea de gran ayuda. Por favor, cualquier duda o incógnita que tengan acerca del tema, no duden en contactarme. Estaré atento para solucionar o pues para ayudarles con sus dudas. So, bye, have a nice day.